Empezamos ya. Esta es la octava sesión, penúltima de este ejercicio. Como inciso, voy a deciros que al final de esta sesión vamos a tener durante 5 minutos, os voy a comentar los resultados de la encuesta que se hizo el año pasado sobre el desarrollo que tuvo el curso entero. En principio, bueno, ya sabéis, esta es el libro que hemos leído, es Cuaderno de Memoria Coloniales, de Isabela Figueiredo. Con este libro vamos a terminar el acercamiento muy somero que hemos hecho a las colonias de nuestro vecino Portugal en África. En principio, os voy a comentar que Isabela Figueiredo nació en el 63, en 1963, en Lourenço Márquez, actual Maputo, que es la capital de Mozambique. Sus padres eran oriundos de Portugal y regresaron a Portugal después de la independencia de Mozambique en 1975. Ella es licenciada en Literatura y Lengua Moderna por la Universidad Nueva de Lisboa y está especializada en estudios de la mujer o estudios de género. Son dos formas de decir la titulación que tiene. La especialización la hizo en la Universidad Abierta de Portugal. Actualmente es profesora de secundaria en la asignatura de portugués. Su trayectoria ha sido corta porque solamente ha escrito 3 libros. Cuento como quien habla, de 1988, Cuaderno de Memoria Coloniales, del 2009, y después La Gorda, del 2016. Por el primero, por Cuento como quien habla, recibió el primer premio a la Mostra Portuguesa de Artes e Ideas en 1988. El de Cuadernos de Memoria Coloniales se consideró el mejor libro del 2010, aunque se publicó en el 2009, lo consideraron el mejor del 2010, y el más relevante de la década. Y después, el de La Gorda también recibió un premio como uno de los 10 mejores libros del año del 2016. Desde 1983 está publicando en diversos periódicos y revistas especializadas. Y realmente esa es la trayectoria como autora que tiene. Solamente 3 libros, pero los 3 muy, muy aclamados por la crítica y por el público portugués. Bueno, ahora os voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es Núria de Purier de Mingo, que ha nacido en el año 64 en Barcelona, el 22 de marzo. Pero, bueno, hablando con ella, tiene raíces madrileñas porque ha vivido aquí, porque bueno, está aquí afincada y realmente... Porque hace poco vino una obra de teatro de Chabela Vargas y yo estoy con ella. Uno es de donde dice que es, y yo soy de Madrid, soy de padres madrileños. Viví 4 años solo en Barcelona. Luego volví, soy funcionaria y volví a Barcelona y estuve otros 4 años. Me parece una ciudad maravillosa, pero por suerte o por desgracia soy madrileña. Soy madrileña en mi forma de hablar, soy madrileña culturalmente. Es más, soy de fuera del M30 también culturalmente y eso es lo que soy. No puedo decir que soy del barrio Salamanca porque no lo soy tampoco. Pues no soy de Barcelona, nací allí solamente. Bueno, es ingeniero técnico de especialidades agrícolas por la Universidad Politécnica de Madrid. También tiene un máster en desigualdad y cooperación y su trabajo fin de máster versó sobre la Ley de Tierras de 1997 de Mozambique. Tiene una serie de docencias distintas en la Pompeu Fabra de Barcelona, en la Autónoma y en la Complutense de Madrid, en la Ortega y Gasset y en Menéndez Pelayo. Sus temas siempre han versado sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y reforma agraria en África subsahariana.
También ha participado en distintas ponencias y algunos de los títulos en los que ella ha impartido es Seguridad alimentaria y nutrición en África subsahariana, de la crisis alimentaria a la lucha en la soberanía alimentaria, acceso a la tierra en países lusófonos de África subsahariana y agricultura urbana y periurbana en Maputo. Y muchas más, pero bueno, esas serían las más importantes para el tema de hoy. Desde hace 20 años, en la Agencia Española de Cooperación Internacional ha tenido su ubicación, pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación como técnico en países de África subsahariana. También ha trabajado en el Ministerio de Agricultura de España en diversos ámbitos de la política agraria de aquí de España. Y bueno, es miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma desde 2004. Ha estado en numerosas misiones en países de África subsahariana y también ha tenido estancias de más por periodos superiores a 6 meses en Mozambique, en Alto Molokwé, provincia de Zambezia, y en Namacha, provincia de Maputo. ¿Bien? Bien, perfecto. Pues ahora paso la palabra a Nuria y ella tiene cositas que contarnos. Bueno, primero de todo agradecer a todo el mundo. Había visto estas cosas en YouTube, pero solo veía esta parte. Cuando he visto tanta gente, he empezado a decir, Nuria, te acabas de meter en un problema. O sea, tú eres agrónomo, no eres... poco vas a poder contar de historia, de antropología y mucho menos de literatura, con lo cual, antes que nada, quiero que tengáis en cuenta que soy agrónomo. Y eso facilita la vida en unos aspectos. Bueno, estaba contando que no es que vaya a pedir disculpas por ser agrónomo, creo que no me equivoqué eligiéndolo. Pero tiene sus limitaciones, ser agrónomo para determinadas cosas en la vida, como determinadas cosas en la vida tiene limitaciones para la agronomía. Con lo cual, empiezo pidiendo disculpas por mi desconocimiento sobre literatura, sobre antropología y sobre historia, que es, pero no historia africana, que quizás sea más que historia europea o de América. Es algo que va con mi profesión, que me ha gustado y que la he desarrollado. Me ofrecieron estar aquí un amigo en común con Olga, Antonio Santamaría, al que debo mucho y al que debo que en un momento dado, en un curso, yo como alumna, él me llevó el trabajo de fin del máster y me sugirió que hiciera mi trabajo de fin del máster sobre las leyes de tierras en África subsahariana. Yo siempre he sido africanista. A mí la literatura... A mí los animales y la literatura sobre animales los llevé cuando era niña a África, en vez de llevarlos a América, pues yo me imaginé que la selva siempre era africana y allí empezó mi interés por África, a partir de la selva que yo me inventé que estaba en África. En el máster me sugirieron hacer un trabajo sobre leyes de tierras en África. En un momento vital de mi vida que yo podía pedirme una excedencia, ya conocía Senegal, me pedí una excedencia, alquilé mi casa y me fui a Mozambique a estudiar, a hacer el trabajo de campo sobre la ley de tierras. Esto debía ser el año 2003, 2004, y la ley de tierras en Mozambique fue promulgada en el año 97 y regulada en el año 98. Estuve en Alto Molokwé, en una comunidad de Alto Molokwé llamada Nibaba, en la provincia de Zambezia, o sea, en la parte norte, no la provincia más norte, en las provincias del norte de Mozambique. El primer día que llegué allí me dieron acogida unos curas salesianos, que luego, leyendo este libro me he acordado de ellos, 2 portugueses y otro mozambiqueño, en una escuela en donde yo daba agricultura, ya que había trabajo de agricultura por comida para los niños,
y en la que vivían también 3 profesores pagados por el Estado. Y esa fue yo el primer día que llegué y me vi allí, me llevó el padre Sana, menos mal que no había móvil, porque es que si no llamo a Mafre para que me evacúen, o sea, no entendía nada, no entendía su modo de vida y me sentí muy pequeña. Gracias a los profesores, mucho más que a los padres portugueses, sobreviví y fue una estancia estupenda, pero la primera semana no sabía qué hacer para que me sacaran de allí, porque era un inútil yo allí, y eso me marcó, y vi la generosidad de la gente de allí, de los africanos, que sigue extrañándome siempre, porque en el libro siempre tratamos el tema colonial, se trata el tema colonial, nunca cuando hablemos de África olvidemos la trata. O sea, los africanos han sufrido siglos de persecución por los blancos y de humillación porque vienen de la trata. La trata supone, según los historiadores africanos, no solamente la pérdida de vidas por el transporte, sino una guerra civil a nivel continental en África subsahariana. Y eso es, y aquí quiero hacer como africanista un inciso, cuando se habla de África subsahariana, se habla de países sin historia o de territorios sin historia. La historia es contada siempre de la acción de los blancos sobre ellos. Es difícil que alguien empiece hablando de Mozambique sobre el reino de Zimbabue, que coge determinada parte de Mozambique, coger la historia de las ciudades suahilis en la costa, no se habla. O sea, nuestra historia empieza como muy pronto en la trata, luego empieza en la época colonial, ahí empieza África en historia, lo cual no es cierto. Hay un profesor, Albert, que yo creo que le conoces, o Ferran también, que sabe de historia antigua africana antes de la época colonial, que es un gusto oírlos. Es un gusto oírlos, entre otras cosas, porque como no sabemos nada, pues es un gusto oírlos. O sea, África tiene historia, aunque vamos a hablar de la historia de los blancos en África en este libro. Es la historia de los blancos en Mozambique, no es la historia de los mozambiqueños. El libro ya lo había leído. Yo soy una lectora compulsiva, pero como ya tengo muchos años, yo leo lo que me gusta, y lo que no me gusta, no hay recomendación que me haga que me lo lea, porque para mí leer es un placer y ya no estoy para placeres que no me gustan. Me invitaron a Mia Couto, yo dije que yo no quería presentar a Mia Couto, porque Mia Couto a mí no me apasiona, me cuesta terminarla. Este libro, cuando me lo dijeron, yo lo había leído, me gustó y me ha vuelto a gustar el libro. Me gusta, es un libro ágil, es un libro en que en determinados momentos te hace taparte la cara del horror que te está narrando. Un horror, ¿qué quiero decir en el libro? Un horror que se centra mucho en el horror de los blancos, no en el horror de los negros. El horror de los negros, o sea, a mí en este libro lo que más me ha asombrado o me ha entristecido es cuando la niña llega retornada, la casa de la abuela, la relación con su tío, la relación con los obreros esos que le dicen cosas. Eso es lo que me espanta, es lo que me ha espantado cuando lo he leído, lo que he dicho, Dios mío de mi vida, qué dureza, pobre niña. Y he olvidado la parte que deberíamos tener en cuenta, la dureza de los africanos durante el tiempo colonial. O sea, en este libro hasta hay veces que nos hace reír cuando describen las mujeres africanas, cómo los africanos a la hora de cobrar discuten o no discuten o se pelean. O sea, nos parece divertido, pero no nos parece de la misma dureza como cuando describe la vuelta o cuando describe la escena del estadio de fútbol con la cabeza de los portugueses. Aunque en el libro no se trata, que yo por lo menos los intento buscar, no hay datos objetivos de lo que supuso la guerra de la independencia para Mozambique. ¿Cuántos blancos fueron asesinados? ¿Cuánta gente blanca murió?
Tampoco sabemos negros. A ver, los negros, yo siempre digo, y ahí estoy de acuerdo con mi autor, yo estoy segura que los negros mueren varias veces y que sus espíritus están vivos y vuelven a morir porque no salen las cuentas en la historia de lo que ha pasado con África. O sea, esto dices, ¿cómo están? Dices, pues no sé cómo están, se han muerto 20 veces. O sea, que cuando se habla de una guerra civil, la guerra de la independencia, más o menos empieza una guerra de guerrillas en el norte en el año 64. O sea, están 10 años de guerra de la independencia. Solo que es un tipo de guerra de guerrillas, que no llegan noticias a Maputo, tal como lo describe en el libro, hasta que no llega a Maputo al final y el desenlace con la política, con la revolución de los claveles en Portugal. También quiero hacer mención en este libro, yo con la primera whatsappeo o con un correo con Olga, y yo ahí puse, yo soy impulsiva y todo lo que voy a decir son opiniones personales, que no tengo por qué tener razón, pero que las voy a transmitir. O sea, que no digo verdades absolutas porque no tengo el conocimiento para decirlas. La primera vez que leí este libro, si alguien hubiera preguntado de qué iba este libro, hubiera dicho que iba de Mozambique. Y por eso lo leí, porque iba de Mozambique. Al volverlo a leer, dije, bueno, va de Mozambique y del retorno. Solo que yo me había quedado con la parte de Mozambique. Entonces, por un mail o con Olga, le expreso mis opiniones sobre el libro y mis opiniones solo tienen que ver con la parte de Mozambique. Y me dice Olga, el libro tiene muchos rincones. Tiene los rincones de Mozambique, tiene rincones en Portugal, tiene rincones de la relación de un padre y una hija, tiene rincones sobre género. Quiero hacer notar que yo en esos rincones no me había quedado. Yo solo me había quedado en el rincón de Mozambique. O sea, a mí el libro solo me interesó en la primera lectura por lo que tenía que ver con Mozambique. Ahora mismo pues ya he intentado, para que poder decir aquí algo más inteligente y no hablar solo de Mozambique, buscar los otros rincones, la relación de padre e hija, la relación, ese Portugal de retorno que me parece, me imagino que es como la España de aquellos tiempos, me parece tristísimo y durísimo para los retornados. Pero bueno, voy a hablar de lo que es Mozambique, cuáles son mis opiniones de la autora y su relación con Mozambique, sin meterme mucho en la relación que mantiene con su padre, que es verdad que es algo que percola en todo el libro. Los portugueses fueron obligados a tener colonias. Fue Bélgica el que decide el reparto de África. Portugal estaba muy cómodo con la explotación de sus colonias, que antes de 1885 estaba muy cómodo con la relación que tenía de explotación con las colonias sin tener que dar servicios y sin tener que hacer nada. Estaban los portugueses llevan en África subsahariana desde el siglo XIV y XV. Los portugueses, cuando se habla del reino de Congo, que coge parte de Angola, estaban establecidos, pero simplemente estaban establecidos en la costa para el negocio. El negocio primero de esclavos y luego el negocio de materias primas. Y así fue en Mozambique, donde establecen, y se puede ver en su arquitectura, donde en las ciudades Swahili, que están en la costa de Mozambique, existen los puestos que había en portugueses, igual que en la costa del Atlántico uno puede ver fuertes de portugueses para la trata de esclavos. Yo estuve hace 3 años en Ghana y pude visitar esos fuertes para la trata de esclavos. Con lo cual Portugal es obligado, por acuerdos europeos, a meterse en un sistema colonial tal como lo conocemos. Yo siempre me he preguntado, y no tengo la respuesta, porque he intentado a la gente preguntarle por qué en los países lusófonos frente a los países francófonos o anglófonos de África hay muchos más mestizos. ¿Qué tienen los portugueses o los españoles
No lo sé, no, si queréis que os diga la respuesta, no llego a entenderlo. ¿Qué tienen los portugueses y los españoles? Que en sus colonias dejaron hijos. Hay mucho más mestizo en los lusófonos que en el resto de los países. Aquí, en una parte del libro, habla de las relaciones sexuales mantenidas por los colonos con las mujeres negras. Me es difícil de pensar, y debe haber unas razones antropológicas, sociológicas, que como agrónomo me parecen ecuaciones diferenciales para mí. Debe haber unas razones por las que el impulso reproductor o sexual de los portugueses y los españoles es mucho más fuerte en África que de los ingleses o de los británicos. Esto, si hay antropólogos o sociólogos, me gustaría que alguien pudiera debatir. En el caso de América, el asunto es que los ingleses iban en familia y los españoles y los portugueses no. Eso es una explicación primera. También es verdad. Si en África fue igual, si los ingleses o los franceses iban en familia. Es verdad que la colonización, tanto la colonización portuguesa como española, es una colonización. Se desplaza a la metrópoli en general los expulsados de sus propios países, o sea, se desplazan o emigran. Es un proceso de migración, emigran los portugueses, la mayoría de los que emigran son portugueses de clases sociales muy bajas y españoles de clases sociales muy bajas, que emigran, pues como es la inmigración ahora mismo aquí africana, emigran los varones y cuando pueden llevan a las mujeres. Pues en este que llevo, que no traigo a la mujer, mi impulso es mi impulso, ¿no? Por otro lado, hay gente que dice que esto también se debe que los protestantes son más, su religión es más contenida. No lo sé porque ni soy contenida ni soy protestante, o sea que no me puedo comparar, o sea, no sé, pero eso habrá alguien, es algo que estudiar, si son más contenidos o no. No ellos por su naturaleza, sino por su propia educación. En España había una figura, y digo había porque ya espero que no exista, que se llamaban las novias blancas. Las novias blancas eran mujeres que se casaban para las herencias y para mantener las haciendas, pero los hombres se marchaban en migración, sobre todo a Hispanoamérica, con lo cual esas mujeres se quedaban aquí y ellas eran las que estaban obligadas a mantener a los padres del novio o del marido y a tener, bueno, si tenían suerte tenían hijos, si no lo heredaban los hermanos que se habían quedado. Pero ellas eran unas figuras muy curiosas de estudiar porque yo creo que, bueno, no podría poner la mano en el fuego, pero creo que no es una figura que exista en muchas otras culturas y los portugueses también debían de tenerla, las novias blancas. Simplemente un inciso. De hecho, este señor, el padre de la protagonista, se casa por poderes. Se casa por poderes y se va a Portugal, se va a Mozambique, me imagino que se casa por poderes desde allí, y a los cabos de los años viene su mujer y nace su hija. Hay una cosa que me llama la atención y aquí voy a provocar, cómo los hombres llegan a cómo la mujer emigrante, la mujer portuguesa, se mantiene muy alejada del contexto cultural de Mozambique. Sigue creando su microcosmos, cómo se reúne con las mujeres, cómo no actúa en la vida pública llena de negros, cómo se mantiene al margen y no quiere saber, eso es la figura de la madre, lo que ha ocurrido antes o cómo es la relación de sus varones
con la negrada, como dicen en el libro. Es algo que me llama la atención y que creo que justifica. Yo soy hija, con lo cual yo entiendo la devoción a los padres, o sea, yo más que a las madres, o sea, yo lo entiendo porque creo que yo tengo ese problema de mi admiración hacia mi padre, y es que son en contextos mío también, donde el padre es un ser social, es un ser conseguidor, es un ser que se relaciona, y cuando uno es niño admira esas cosas. Lo que no va a admirar es a la madre, que lo único que hace es velar por tu moral, intentar regañarte porque no vas bien vestida y intentar librarte en todos los casos de tu vida social o de una vida social no moral. Si tú eres niño, es mucho más atractivo estar con tu padre en el bar que con tu madre viendo cómo frega las escaleras, y eso crea una admiración, y eso yo creo que justifica esta relación que tiene con el padre, porque las imágenes que, salvo la abuela, las imágenes que salen de las mujeres es que son muy aburridas, es que es muy poco atractivo querer ser como ellas. Es lógico que siendo niña quieras ser como tu padre. Yo soy de una generación en que a mí me seguía pareciendo mucho más divertida la vida de mi padre. Yo quería tener la vida de mi padre, no quería tener la vida de mi madre, por supuesto, con todo lo que tengo que agradecer a mi madre, que es la que consiguió que mi padre tuviera su vida y yo tenga la mía, por cierto, pero no produce admiración su esfuerzo. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de este libro es que esta niña se considera mozambiqueña, cuando su tránsito por Mozambique fue muy corto. Yo creo que volvió, pues si nació en el 63 y volvió 11 años, 12 años, 12, 13 años, y ellas, a ver, se considera mozambiqueña y añora esa tierra. Uno es de donde quiere ser, como yo soy madrileña, con lo cual es libre de ser mozambiqueña, pero podría decir desde aquí que afectivamente o sentimentalmente o tiene un corazón o no ha sabido superar aquello. Ella dice que es mozambiqueña, y ahí además en una parte del libro al final dice: en la tierra donde no pude volver. ¿Cómo que no pudiste volver? Si yo he estado y yo he visto portugueses allí. O sea, crea un mito que yo creo que no es cierto, que hay sus rencillas, sigue habiéndolas, un mito de el odio que los mozambiqueños tienen hacia los portugueses. Pues tendrán odio o no los tendrán odio, pero actualmente en Mozambique convive una minoría de portugueses con una mayoría de mozambiqueños, y no hay conflicto entre estas dos etnias o estas dos razas. Con lo cual me extraña mucho esa posición que ponga de no puedo volver. Sí, sí puedes volver, no quieres volver, por las 2000 razones que tiene uno cuando le separan de una tierra y con una historia muy dura. Es verdad que no tiene difícil la vuelta, no tiene difícil porque no hay que olvidar que Mozambique, que ya lo dijisteis cuando hablasteis de Mio Couto, que Mozambique 3 años después de la independencia cayó en una guerra civil. Una guerra civil que también dura casi 20 años, hasta el 92. Una guerra que en determinados momentos tiene, si las guerras tienen forma, tienen la forma de la guerra de la independencia, que se produce en el norte y son guerras de guerrillas, no es una guerra total. Pero es verdad que muere mucha gente, ahí sí que muere mucha gente, en esa guerra civil de Mozambique. He leído, os he estado mirando, por lo cual no os veía vosotros, y lo que he estado leyendo los comentarios o cuando hablasteis de Mio Couto y de la persona que lo presentaba, la Nuria de ese día, y hablaba de que ahora mismo en Mozambique hay un conflicto, sobre todo en el norte, y se vuelve a caer.
en eso reduccionista siempre en África de que hay un conflicto étnico. No, hay un conflicto político y hay un conflicto con el terrorismo. ¿No? Es como si nosotros decimos que con los catalanes tenemos un conflicto étnico. No, tendremos un conflicto político o con los vascos hemos tenido un conflicto étnico. No, hemos tenido un conflicto político, económico, lo que quiera que digamos. Pero en muchos casos las etnias, parece que las etnias en África son cosas estáticas. Pues las etnias son como los de Zamora, que hay gente de Zamora con padres zamoranos y hay gente de Zamora que su madre es de León. Y no decimos la etnia zamorana o la etnia manchega. O sea, hay que tener mucho cuidado con el término etnia porque es un modo reduccionista y racista de explicar las cosas en África, y existen etnias, o sea, existen diferencias culturales, y si llamamos etnia a pueblos con distintas culturas, pues claro que existen etnias, y las diferencias culturales muchas veces dan lugar a conflictos, y las diferencias culturales dan lugar a cómo te relacionas tú con el mundo y con la economía. Pero eso no son más que las diferencias que tenemos cualquiera de nosotros con gente de otras culturas. Que esto haya servido en tiempos coloniales para exacerbar el término etnia y enfrentar a unas etnias con otras o a unas poblaciones con unos sistemas culturales o unos sistemas económicos con otros, eso es cierto. Pero que yo creo que en esencia no hay problemas étnicos, hay problemas políticos, económicos, por recursos. Su vida es tan compleja como la nuestra. No, y es que me llamó mucho la atención el reduccionismo de que hay una guerra étnica. No, en Mozambique ahora mismo no hay una guerra étnica. No hay ninguna guerra étnica, porque yo he estado en Mozambique, en la zona donde ahora está el conflicto, y no había un resquemor político hacia la gente del sur que siempre había ocupado el poder, pero no se distinguían por su modo de hablar pero no había un odio ni una guerra étnica hacia la gente del sur, hacia una manía por unos privilegios económicos que los del norte dicen que han tenido. También quiero hacer notar en la lectura de este libro, aparte de mi sorpresa, que esta señora, la autora Isabela, mantiene durante el libro el discurso "yo soy mozambiqueña". Yo lo pongo en duda que ella culturalmente sea mozambiqueña. Yo creo que esta es una persona de cultura portuguesa, como sus padres fueron en Mozambique de cultura portuguesa. Y es algo, este libro habla del racismo y hay una frase que como que explica todo, es cuando dice: la diferencia entre blancos y negros no es una diferencia de raza, es una diferencia entre especies. Con eso es que se justifica totalmente el racismo. O sea, si cuando tú ves al otro como de una especie distinta, no humana, ¿qué voy a decir? Si yo lo veo como veo a mi perro o como veo un cerdo o una vaca, que lo llevo atado, que lo educo, que le digo cómo se tiene que portar, que le castigo porque no pongo en duda que yo soy superior a él, y ninguno de los de aquí tenemos dudas sobre eso. Pues la relación de los blancos en África en muchos casos es una relación entre especies distintas. Yo no sé, quizás alguien de aquí lo sepa, cuando la Iglesia Católica considera que el negro tiene alma, que es un modo de humanizar a las personas. Al negro se le negó el alma, con lo cual se podía matar, no tiene alma. O sea, es que
en aquellos tiempos. O sea, el no tener almas, un humano, para determinada cultura, para la cultura católica, nos diferencia de los animales en que tenemos alma. Llamemos alma lo que sea. Cuando la Iglesia Católica no considera que tengan los negros alma, pues claro que se pueden matar, como se pueden matar las vacas, para comer o para hacerlas trabajar. Y un caso muy claro que aquí, y que me gustaría a vosotros y a vosotras hacer la pregunta, cuando se habla de Obama, presidente de Estados Unidos, ¿qué decimos de Obama? ¿Cómo es Obama? ¿Es negro? Obama no es negro. ¿Racialmente es mestizo? Racialmente es mestizo, solo que los blancos consideramos, y en el libro se habla de un capítulo de la relación que tiene la niña que pega a una mulata, sabiendo que la mulata no puede contestar. Los blancos nos consideramos blancos desde la sangre aria. Por eso, como Obama no es ario, es negro. Y ahí los negros sí, no necesitan ser arios para reconocerse. Yo siempre he dicho que no sé por qué Obama era negro. Como mínimo era la mitad de negro. Y Obama era blanco, tenía cultura blanca, porque se cría con su madre, que es blanca, y en el seno de una familia blanca. O sea, que el Obama negro no existe. Ni siquiera es afrodescendiente, porque no tiene relación con África, con su padre keniata. Y no son segundas generaciones de africanos en América. Eso que todos nosotros, o yo por lo menos, en algún momento me puse muy contenta del primer presidente negro, ahí dije, Nuria, ya estamos otra vez con el racismo. El negro, porque no es ario, blanco, pero podrías haber dicho que no era negro. O sea, podías no haberlo diferenciado. O sea, eso nos hace preguntar hasta dónde el racismo o la diferencia que vemos que encontramos con los negros sigue latente en cualquiera de nosotros. Cuando decimos Obama es negro, no, Obama no es ario, punto, no es negro. O sea, no es nada negro ese señor, es culturalmente blanco. Y eso, hablando de Obama, esta niña, en determinados casos, sobre todo refiriéndose a su madre, dice, es que mi madre ve mi espíritu negro. Yo ahí habría que preguntar qué es el espíritu negro, por qué esta niña cree, porque en algunas veces ella se define, yo soy una negra con el pelo rubio, ¿por qué ella se define como negra? Tengo alma negra. Para tener alma negra hay que ser negro y tener su historia. No, uno puede ser amigo de los negros, uno puede tener cualquier relación, pero uno no tiene alma negra. Como yo no tengo alma blanca, o sea, si tengo alma, no tiene color el alma, o sea, ella define, yo tengo alma negra. Y de esto que dices, oye, que el alma negra es igual que la blanca, en primer lugar, no sé qué es tener alma negra. Ten cuidado con tu vocabulario, ¿no? Ten mucho cuidado con tu vocabulario, porque estás diferenciando entre negros y blancos, y el alma no tiene color. Hablo del alma no religiosamente, sino eso que tenemos dentro que nos hace personas, ¿no? No estoy hablando religiosamente. Y me llama la atención en el libro cómo es, por parte de la niña, es un canto, y ella se siente muy culpable de cuando retorna no haber cumplido el designio de su padre de contar lo que ha pasado. Esta señora, la autora tendrá la novela, la niña, es un canto a de yo no soy racista, yo no estoy horrorizada con lo que pasó en Mozambique, yo soy como ellos. Cuando a lo largo de la lectura ves que continuamente contrapone
en cuestiones no materiales lo blanco de lo negro, el alma blanca, el alma negra, esas cosas que dices, bueno, tenemos que tener cuidado. Yo cuando estuve en Alto Moloque había 3 profesores de allí, más los 2 padres portugueses, hermano Joao y hermano Antonio. Yo paseando por allí, estoy en zona, que no sé si luego os interesa, estoy en zona Renamo. Alto Moloque está en zona Renamo, que es una zona, está muy cerca de Malawi, de la frontera de Malawi. Yo he ido muchas veces a Mozambique y he hecho muchas estancias en Mozambique, y como soy agrónomo, yo creo que fue en mi 5.º viaje cuando vi el mar. O sea, a mí cuando me decían las playas del Índico son preciosas, digo, oye, como soy agrónomo, siempre me mandan al interior del país, ¿no? Bueno, era una zona que tenía, eran macuas, eran lomues, y allí había 2 padres portugueses ya mayores, ya deben estar fallecidos, y 3 profesores y no sé cómo se llama, uno que ya ha terminado el seminario y que va a ser hermano. Irmão Fanolindo, que luego dejó de ser hermano y lo volví a ver, y yo le llamaba Fanolindo porque así lo había conocido, y me dijo Fanu. Me llamo Fanu. Dije, bien, Fanolindo, hiciste bien en cambiarte el nombre. Estos 2 hermanos, a mí cuando paseaba por allí, que no tenía otra cosa que hacer que pasear, porque no había nada que hacer allí, bueno, nada que hacer, yo no era capaz de hacer nada, pues paseaba mucho, iba a cumplimentar. Cuando terminaba mis clases, pues nos íbamos a cumplimentar a las familias de los alumnos, ¿no? Eso de boa tarde, tudo ben, y las súas crianzas con saúde. De esto dice, llevamos 10 minutos preguntándonos por la retaila esta de cómo está, y estoy bien, y su familia está bien, con salud, vale, con salud. Bueno, y en estos paseos muchas veces nos encontrábamos tumbas de religiosos o de portugueses que habían muerto, habían muerto naturalmente, o habían sido asesinados durante la guerra en mitad del mato. Y eso me hacía pensar qué debió ser de los portugueses, aquellos portugueses que hablan en el libro, que no están en Maputo, que están a 600 kilómetros de la capital, que no tienen, o sea, tienen dos opciones para sobrevivir. O hacer un acercamiento a la negrada, ser más respetuosa con la negrada que lo que es en Maputo, reproducirte a través de la negrada, porque si no te van a matar. Si no, ya no solamente en la guerra, sino durante la colonización estás solo. Y yo veía esas tumbas y decía, este murió aquí. Y nadie lo ha venido a ver, ninguno de su familia blanca, lo más seguro, que simulaba que no tenían mujer. Ninguna familia blanca le ha venido a ver. Y leyendo este libro, cuando habla de aquellos colonos que se sitúan fuera de Maputo, que están como más asalvajados, que quizás si algún día volvieron a Portugal, habría que volverlos a asimilar, deberían tener el proceso de asimilación, porque estaban, según nosotros, asalvajados. ¿Cómo hablaban? ¿Cuál era su vida? En este libro, ahí me queda, y ahí me gustaría encontrar un libro que me pudiera transmitir cómo vivió ese portugués en mitad del mato, rodeado de la negrada. Ahí puedo asimilarlo en Alto Moloque a los 2 hermanos portugueses. Contaban con la ventaja, que eso siempre se cuenta en África, con la ventaja. Los africanos en general son muy respetuosos con las creencias de la gente. En África lo único que cuesta explicar es que eres ateo.
una vez que tú crees en Dios, respetan al Dios, a tu Dios, a cualquier Dios, son muy respetados. Con lo cual, los curas o los hermanos que estaban allí cuentan con el escudo de la religión, del respeto hacia las religiones. Yo cuando veo estos dos señores, que a mí me trataron estupendamente, a mí me trataban estupendamente, mucho mejor que trataban al resto de los profesores, era Blanca. Eso era el primer... Vi en cada uno de ellos, eran personas distintas, y estoy hablando del año 2003, luego volví en el 2007, un racismo absoluto, pero un racismo desde la piedad de los tengo que asimilar, los tengo que educar, esta gente no tiene futuro, así no se levanta un país. Y eso, en la última parte del libro, cuando ya se van a ir, se transmite con que los blancos de allí, que quieren a ese país de Mozambique, que lo quieren porque han tenido una vida estupenda que aquí no podemos olvidar, que venían de un Portugal donde eran los últimos de los últimos y llegan a un Mozambique donde son los primeros de los primeros. O sea, no me extraña que lo quieras a Mozambique. Es que tu ascensión social ha sido hasta el infinito. O sea, entonces claro que lo quieres. Cómo ellos tienen miedo o predicen, y luego yo creo que el autor en algún momento dado también lo dice, de estos, como se les dejen solos, van a destruir el país y se van a matar. Y la autora en un momento habla de la guerra de Frelimo y Renamo, de la guerra como un vaticinio muy racista, de ya sabíamos nosotros que una vez que los portugueses, o que Occidente, ya no los portugueses, que el Occidente civilizador se fuera, que no estaban preparados para que nos fuéramos, se iban a matar entre ellos. Y eso, o a lo mejor es que yo lo buscaba en el libro, lo veo en la autora, que en algún momento es como lo cumplido. Se metieron en guerra civil. La guerra civil de Mozambique, como todas las guerras que ocurrieron en esos años en África, no debemos olvidar que estábamos en una época de los dos bloques en Occidente, del bloque soviético y del bloque occidental, y que África fue un tablero de ajedrez donde jugar nuestras políticas imperialistas por ambos lados, de yo necesito tener territorios a mi lado, que por eso ocurren muchas guerras civiles en África, en Angola, en Mozambique, y no hay que olvidar tampoco la cercanía con la Sudáfrica del apartheid, con el temor que le producía a la Sudáfrica del apartheid la independencia de Mozambique. Era un ejemplo de lo que estaba ocurriendo, lo que podía ocurrir en Sudáfrica, donde la población era negra mayoritariamente. Tanto Portugal como Sudáfrica apoyaron a la Renamo para ese conflicto, y Frelimo, y no soy nada de Frelimo, porque yo siempre he estado en zona de Renamo en Portugal y en Mozambique, y tengo ahí mi corazón. Frelimo es apoyado por el bloque soviético, y cuando dos se pelean, si tienen apoyos, pues las peleas son mucho más largas. Esta historia la podemos pasar un poco a lo que pasó en Angola. Es verdad que en Angola hay que tener en cuenta los recursos económicos, los recursos mineros, que la codicia por los recursos no es nunca buena para la paz. Si no, veamos cómo está negociando la paz Trump con Ucrania, si no tiene que ver con los recursos. O sea, entiendo en este libro que al final es como el presagio cumplido. Al final se mataron entre los negros,
desde el respeto absoluto que quiere tener ella hacia los negros. Pero también es verdad que no es un libro de historia, que es una novela, que tampoco va a entrar en estudiar el conflicto de Mozambique, la guerra civil de Mozambique. Quiero decir que siempre me ha extrañado y me sigue extrañando muchísimo que los países lusófonos son los únicos países, bueno, los únicos, son los países africanos que consiguen la independencia con violencia, por guerra, y cómo la consiguen en el año 75, cuando ya llevaban aproximadamente los demás países de alrededor, quito Sudáfrica, el apartheid, era independiente, pero un régimen de apartheid, cómo llevaban ya 15 años los países de alrededor independientes. ¿Por qué esa corriente no caló en los países lusófonos? Me imagino que las respuestas son por las dictaduras. Sí. Es como los franceses, obtener recursos, que si el hierro, que si el fosfato, y no tenemos más interés. ¿Qué ocurre? Que hemos sido los más pobres del imperialismo en América, en África, que hemos sido tan malos que lo hemos hecho mal el dominio imperial como la descolonización, que no le hicimos a su debido tiempo. Portugal y España están en los 70 manteniendo colonias en África cuando Inglaterra y Francia se han desprendido de ellas. En el caso de Argelia es distinto porque sí que hay una población francesa, población, es una colonia de población la que tienen allí. En los demás, mediante acuerdos, que si África francófona, que si tenemos acuerdos comerciales, que si Inglaterra, la Commonwealth, pero lo han hecho. Portugal y España no lo han hecho. Por eso es el problema que tienen en los 70, la descolonización violenta, no sé. Ah, que corto, vale. ¿Qué es diferente? España y Portugal, diferentes. Los demás son más listos. A ver, quiero decir que cuando yo hablo de África, a mí el África empieza... es África subsahariana, solo que para no estar repitiendo continuamente África subsahariana. O sea, yo no estoy haciendo una comparativa nunca con Argelia o con la zona del Magreb, porque ahí no. Yo siempre, Antonio Santamaría me decía, ¿pero por qué? Y en el trabajo me dicen, digo, yo soy de corazón pequeño y yo solo puedo querer África subsahariana, no me da ni la cabeza ni el corazón para intentar entender otros mundos. O sea, que cuando yo hablo de África subsahariana y, por ejemplo, a mí el mundo de América Latina no me ha interesado nunca intelectualmente. O sea, no me ha interesado, es que me ha interesado África, no sé por qué no he ido avanzando, pues ahí me he quedado. Es verdad que yo en Mozambique, los niños, cuando les enseñaba un mapa, hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención, eran niños, yo daba para quinta y sexta, que eran niños que podían, en Mozambique no existe el registro, no existía en aquellos años el registro de los niños. Hasta los 5 años tú no puedes registrar a tus hijos, porque como se mueren tanto, ganas de o sea, ¿para qué? Bueno, pues cuando el niño ya tenga 5 años,
pues ya puedes registrarlo. La gente no lo registra porque si no tienes un Estado que te dé servicios, ¿para qué te vas a registrar? Bueno, pero para ir a la escuela tenían que estar registrados, ¿no? Entonces, claro, uno veía una clase de sexta y de séptima que todos decían que tenían la misma edad porque así consideraban el registro y dicen, no. O sea, unos bigardos así con otros bigardos así, claro. Sus padres cuando habían podido o había habido facilidad para llevarlos al cole lo habían registrado. El funcionario le dice, ¿para qué? Para ir al cole. Entonces pone 6 años. Y dice, pero si el niño fuma, ¿cómo va a tener fuma, pero ¿cómo va a tener 6 años el niño? Es una cosa que me llamaba a mí mucho la diferencia y también me llamaba la atención, que yo solo decía a los hermanos, lo que tosían los niños, era imposible dar clase. Tenían problemas todos respiratorios y las aulas tenían muros, pero el techo tenía huecos, con aulas, y es que había un momento que no se oía nada de lo que tosían los niños. Digo, me llamó mucho atención lo que tosían los niños en África. Tosen mucho más que los niños españoles. Si estos fueran niños africanos no se me oiría porque estarían tosiendo continuamente. Y yo siempre les decía, cuando les enseñaba un mapa, el mapa de Mozambique y el mapa de Portugal, ellos se quedaban asombrados lo pequeño que era Portugal. O sea, no podían imaginar que eso que ellos añoraban, eso que para ellos era tan grande, tan poderoso, era tan pequeño comparado con ellos. O sea, que el desconocimiento es tremendo de lo que era Portugal. Los niños, cuando les decía, eran niños de un ámbito muy rural, cuando les preguntaban, no me querían hacer la pelota, ¿dónde queréis ir? Cuando seáis mayores, algunos de ellos decían a Malawi, porque ahí está, es como su cuna espiritual, o los pelotas decían a España, sin saber dónde está España, pero la mayoría de ellos querían ir a Portugal. Con lo cual, eso que dice en el libro de ese odio hacia los portugueses era el sueño de los niños. Y los mozambiqueños no es un pueblo emigrante, igual que los angoleños sí. No sé por qué, los mozambiqueños les cuesta más dejar sus tierras que los angoleños. Sí. Creía que podían interrumpirme en cualquier lado. No, vamos a ver que Nuria nos está hablando de muchas cosas muy interesantes, pero si queréis hacer alguna pregunta, por favor, no os cortéis. A ver. La cadena. Buenos días. Tengo que agradecer profundamente al equipo que habéis puesto estas lecturas tan apasionantes y profundas del conocimiento del colonialismo en África y, por supuesto, a Nuria, que ha trascendido la agronomía, la historia, la antropología. Eres, un ser que emocionalmente has sido cómplice con lo que aquí llevamos, pues este curso y los anteriores, viviendo desde una buena literatura. Eres un mensaje vivo. Yo quería, es que como has tocado todo y tan fenomenal, pero me quería centrar, por supuesto, en esta novela que retrata la hostilidad vivida entre las colonias y la metrópoli, en sus términos más encarnizados. Quería comparar los cuadernos de Isabela Figueiredo y el retorno que hemos leído de Dulce María Cardoso. Y para mí, pues ambas novelas, que las tenemos muy recientes, arrebatan las autoras intencionadamente, describen cómo este adolescente anterior y esta pierden la inocencia abruptamente. Veo ese paralelismo en ambas novelas. Y lo que quería plantear como duda que he sentido, y es que
Estas autoras conceden, como has explicado fenomenal, la admiración, la veneración al padre, pero a mí me ha faltado empatía y compasión hacia la figura de la madre blanca. Quedan invisibles en ambas novelas y a mí me parece pues injusto. Creo que siendo autoras contemporáneas podían haber sido un poquito más ecofeministas, si cabe la palabra. Gracias. Siento no poder estar en la próxima tertulia en junio por razones de un viaje, pero profundamente agradecida al nivel y a la dedicación que mostráis a este grupo. Gracias. Yo te voy a responder desde como Nuria, no como más. Yo creo que no es un problema en este libro, en el otro, de invisibilizar a las mujeres, sino que cuando las hacen visibles las hacen tan aburridas que es que da ganas de no admirarlas. Creo que ese es más duro todavía, no es que no estén, es que son aburridas. También, bueno, respecto al papel de las mujeres, en la bibliografía os pusimos una entrevista que le hacen a la autora en el Museo San Telmo de San Sebastián, pero sé que ha habido problemas en pillarla. No, yo la pillé poniendo Isabela Figueiredo en internet y hoy lo he puesto 2 veces y ya no aparece esa entrevista. Esa entrevista es muy interesante. Y le preguntan sobre el papel de la madre. La madre está totalmente borrada, solo es la Norma, como dijo Nuria, y es un amor, bueno, para mí de psicoanalista con el padre. Es un Edipo un poco exagerado, sobre todo porque el señor no se lo merecía, pero bueno. El tema es que ella dice que no escribe mientras la persona esté viva y ha escrito después de que el padre muere. Hay otra novela que no está traducida, que se llama La Gorda, y donde habla de la figura de la madre una vez muerta la madre. En esa entrevista, de verdad que es muy interesante, ella habla en portugués pero se le entiende, comenta que a su familia portuguesa le encantó que ella fuese autora, pero no hablaban de la obra. O sea, la obra se ignoraba porque la obra fue un escándalo en Portugal. Sobre todo por la crudeza de vocabulario y las cosas que cuenta. Y entonces dice que a la madre, ella le leyó la obra, pero como la madre ya no estaba muy lúcida, le fue saltando partes para que la madre aceptase la obra, ¿no? Y de todas maneras, sí me gustó lo que dijo Nuria respecto a que las mujeres no tenían ningún tipo de inserción, las mujeres portuguesas, en el lugar, no tenían ningún papel público. En todo caso, tratar de mantener una vida que no era posible. Y yo sí quería hacerte una pregunta, Nuria, respecto a, en la novela se deduce que Zamora Machel fue un sanguinario, o no controló a la gente. ¿Ahora? Sí. Y no era la versión que yo tenía sobre Zamora Machel. Es lo que cuenta la señora, fue tan terrible porque yo sí tenía como el malo de la película la Renamo. Lo escribe en portugués. Portugal nunca culpa y en el libro viene reflejado de la expulsión abrupta de los portugueses a la Frelimo, y es algo que ella piensa, que así se ha contado la historia de esa guerra está contada por los blancos, y es verdad que la Frelimo no estaba a favor de Portugal, ya está, que Zamora Machel, que Frelimo fue más cruel que Renamo, no,
A ver, es que en las guerras ver quién es más cruel que otro, hicieron burradas las dos partes. Que claro, el ganador siempre cuenta, por eso que pensábamos los malos eran la Renamo, porque hasta el día de hoy la ha contado la Frelimo lo que fue la guerra. No, a mí cuando lo dije no me sorprendió, porque digo, claro, lo dice en portugués, que le expulsaron y que echa la culpa a Frelimo, ya está, no creo que fuera peor. No, sí. Para mí la comprensión de la novela es un poco distinta de la que tú has visto. Para mí el elemento fundamental en la novela es la idealización, idealizar al padre y como consecuencia idealizar Mozambique. Mozambique es el padre, en cierto modo, para ella. O sea, es el paraíso perdido, es bueno, la infancia y la admiración al padre. Para mí es que están súper unidas las dos ideas en su cabeza o en mi entendimiento de la novela. Eso por una parte. Ella dice que es negra como parte de esa idealización, como parte de esa identificación con la infancia y con el país que es negro, pues entonces yo tengo que ser negra. No me parece, porque hay ahí una contradicción enorme, realmente si lo vemos, entre el tratamiento que tenía el padre con los negros y luego ella decirse negra. Para mí la única explicación de esa contradicción está en eso, en esa idealización. Sí, de ese mundo. Y luego, por otra parte, quería también hablar de la comparación con del retorno, que es que realmente se parecen mucho las dos novelas. Se parecen mucho en mostrarnos de dónde venían esos de la colonia hasta ese punto, ¿no? En este caso todavía es más miserable. Protagonista. Bueno, para mí esa parte del tortura, es un boicot. El retorno. En la novela que lleva ese título,
Eran las pilas. No sé, yo creo que se me oye bien también sin micrófono, pero bueno, quizás sí sea más fácil. Que me sorprende, no me sorprende, sino llama mucho la atención la reacción de la niña cuando llega a casa de la abuela y ve cómo es la casa de la abuela en el Portugal rural de los años 70, llena de cacas de gallinas, de las cacas de paloma que la abuela cría para la venta, es decir, una casa sucia, sin agua, y donde a ella le dejan el cuarto mejor, que casi no tiene restos de las cacas de las palomas, ¿no? Pero cómo era la vida en los años 70 en la población rural de Portugal, ¿no? Y cómo ellos, que venían de Mozambique, venían de una vida de lujo y perdición por contraste, de tener agua en el grifo, de que en tu casa hubiera un inodoro con su agua. Eso en Portugal, en la casa de la abuela, no lo había, ¿no? Entonces es el shock tan tremendo que de alguna forma para esta población que retornaba era muy cruel, ¿no? Y además ellos son los más lumpen de la población una vez que han vuelto, porque no tienen nada, no tienen trabajo y además vienen a quitar el pan a los portugueses que no se han ido, con lo cual son muy mal mirados y muy mal apreciados. Esto siendo, claro, tú has nacido en Mozambique, te has criado, eres mozambiqueño, te guste o no te guste, ¿no? Pero es así, mucho más que portugués, ¿no? Perdón. ¿Esto funciona? Pues se conoce. No. Mi torpeza se ve que no nací para cantante, hijos míos. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Bueno, es algo totalmente transversal a lo que estabais comentando. Estaba reflexionando sobre que son los hombres quienes se aprovechan de la negritud de las mujeres, etcétera, que las mujeres colonas o blancas se reúnen y lo dan por una cosa natural, porque bueno, van con las negras porque son más anchas y tal. Pero yo creo que aquí hay algo de censura. Es decir, ella no ha puesto la lupa en lo que son las mujeres viviendo allí. No le interesan las mujeres. Porque todos nosotros sabemos que si pones la lupa a tu alrededor, las mujeres tienen una vida muy rica en muchas ocasiones. A mí me sorprende que en esas mujeres colonas no se diera el caso de tener relaciones con negros o con los de la población, porque de hecho además ellas tenían poder. Si no hubieran tenido poder, seguramente no lo habrían tenido. Pero siendo mujeres poderosas, igual que sus maridos, la mujer también tiene su espacio secreto y su vida secreta. Lo que pasa es que ni en este libro ni en el otro ha tenido ningún interés la vida de las mujeres de allí. Pero estoy convencida, y además de hecho voy a buscarlo, que sí que tenían una vida rica de relaciones. Quizás no se hable, porque claro, el machismo y la época y tal no se conociera, pero a mí me extraña que no ocurriera y que no se cuente. O sea y aquí yo lo que veo es una lectura, veo que ya tiene una mirada bastante machista. Yo estoy totalmente de acuerdo que es un libro de exaltación de amores, amor a Mozambique y amor al padre, sin entender por qué. Quiero contestarte, yo creo que en el libro sí lo toca, pero a ver, es que no soy socióloga ni antropóloga. El problema de no se juzga igual las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ni en Portugal ni en España ni al día de hoy. Las relaciones fuera del matrimonio de las mujeres se juzgan a día de hoy distintas que las relaciones fuera del matrimonio de los hombres. Hablo de infidelidad. Yo siempre digo que las cuentas no salen. Si los hombres son infieles, salvo que se lo hagan con cabras, debe ser con mujeres también y con mujeres casadas. Pero la infidelidad siempre es una cuestión de hombres y sigue siendo así. Y otro problema, las relaciones sexuales de las mujeres con un negro pueden visibilizarlo y ser castigada moralmente, que es lo que cuenta el libro, porque tengas un hijo mestizo. Y esa es nuestra naturaleza, para bien o para mal. O sea, no me quejo de eso. Pero sí en el libro lo tocan, que había algunas que tenían
y habían tenido niños mestizos, con lo cual te podían expulsar de tu sociedad. Sí. En la página 26, de hecho, lo toca el tema. Dice, para una blanca asumir la unión con un negro implicaba el destierro. Un hombre negro, por muy civilizado que fuese, nunca sería lo suficientemente civilizado. Y que el padre se quedaba mirando a una pareja mixta como si viese al diablo. Yo le decía, deja de mirar, ¿qué es lo que te interesa tanto? Me respondía que yo no sabía nada, que un negro nunca podría tratar bien a una blanca como ella merecía. Era otra gente, otra cultura, unos perros. O sea, el tema está tocado, pero muy de paso, ¿no? Muy de paso, porque claro, dice eso y tú dices, bueno, como dijo Charo, a ver qué admiras de ese padre, ¿no? Si estás viendo eso. Me da la impresión de que, tal y como estamos hablando, estamos mirándolo con perspectiva actual, lo que corresponde a esos años anteriores, incluso al 75. Tal vez a lo mejor este paralelismo que queremos hacer no sea tan correcto como para... Pero respecto a ella, la veo como en una escritura muy difícil de trabajar cuando quiere, por una parte, hacer una declaración de amor hacia su padre y al mismo tiempo quiere también hacer un ajuste de cuentas para su padre. Creo que escribir eso tiene que haber sido muy difícil. La verdad es que ella sí que tenía perspectivas, porque si no me equivoco lo escribe en el año 9, cuando ella vuelve es el año 75, ha pasado ya el suficiente tiempo como para ver en perspectiva lo que ella vivió con esos 12 años y en perspectiva también de todo el punto de vista político. Intenta reflejarlo y yo creo que dice sin decir o dice diciendo, porque me da la impresión que algunas veces es hasta poético. Se convierte en ese leer entre líneas que dice demasiadas cosas, porque hacer que su padre sea racista por un lado y sea una persona normal es complicado. Es verdad que lo que acaban de decir, que no escribió esto antes porque su padre vivía. Y respecto a su madre, ya no sé yo lo de la vida de su madre, pero sí que he leído una entrevista que la hicieron relacionado con lo que acaban de decir ahí sobre su madre. No sé qué hubiera escrito su madre, porque ella dice que era una madre muy dura. Es decir, el concepto que ella recuerda de su madre era muy dura, pero es una entrevista, no en el libro. En el libro yo creo que, como si apreciara yo una especie de catarsis, algo que ella tiene dentro, tiene que contar, tiene que querer a su padre y al mismo tiempo decir que era un racista, metido en el contexto de lo que serían los años antes del 75. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado sí que me gustaría apreciar, ya que ha salido del frelismo y la Renamo, lo que ya había mencionado yo en la día anterior, algo relacionado con el Partido Comunista y los años 72 a 74, pero en Portugal, cómo el Partido Comunista tuvo una cierta impronta en contra para favorecer más todavía la revolución de los claveles. Bueno, pues algo semejante ahora voy a decir, pero para Mozambique. El frelismo, no sé exactamente cuándo se forma, pero lo que sí que seguro se cuenta, que el frelismo tuvo importancia en los años 64 y era muy favorecedor de todo, o luchó por la descolonización o subido de nivel por la libertad,
El frelismo, yo le doy importancia en el sentido de lucha. Es verdad que tendría apoyos de Cuba, de Rusia, pero el Renamo lo tendría de Sudáfrica, de Estados Unidos. Es decir, es verdad que eso era una lucha constante. Me quedo con la primera parte que he dicho de catarsis para salvar a la autora, porque creo que ha escrito un libro difícil y que es un decir sin decir. Hay que leer entre líneas, me da impresión muchas veces. Y elevo de categorías. He dicho que hay determinados párrafos o bastantes párrafos que me parecen muy líricos. Líricos en el sentido de connotativos, no denotativos. Yo quiero hacer una apreciación. A mí en la primera parte del libro, bueno, muchas partes, casi al final, hasta el final del libro, es el libro escrito que eso es muy difícil. Es el libro escrito por una niña. O sea, tú ves o sea, cuando tú lo lees, tú estás oyendo a una niña hablar. Y eso es muy difícil desde ser adulto, transmitir el lenguaje. Y de un niño, estupendamente transmitido, o sea, no escribe como los niños, pero que tú te crees que esto lo ha escrito un niño. Y con 10, 11 años, las relaciones de amor y odio no pasan nunca por la cabeza. No sé si pasan en algún momento de la vida, pero con 11 años tú admiras a tu padre, o no lo admiras, o admiras un país. Y su padre era tan racista como el resto de los racistas y como todos los portugueses que no eran negreros. Que eso de que a Portugal solo fueron los racistas, no. A Portugal fueron portugueses que cuando vieron negros pues se dieron cuenta que eran racistas. Ya está. O sea, su padre no era más racista que la mayoría de los portugueses, españoles, franceses o quien sea. Pero escribe como una niña, escribe como rememorando en esa infancia de niña. Bueno, esta novela, sobre todo la otra, la del retorno, me ha recordado, en el año 80 yo hice un viaje a Portugal y recuerdo perfectamente que en Lisboa, en el Parque Nacional de Monsanto, había un camping. Y luego al lado, ocupando, había un montón de tiendas de campaña ya grandes, o sea, y nos dijeron que eran retornados que vivían ahí. No sé si porque no tenían familia o por qué, ¿no? Entonces, ahora me he acordado y bueno, y habían pasado ya 5 años, ¿no? O sea, que mucha gente que volvió, pues como comentaban antes, ¿no? Como seguramente venían de unas familias pobres y muy así, ¿no? Pues igual ya no tenían nada, ¿no? Y estaban viviendo allí. Y luego quería comentar otra cosa que no tiene nada que ver, que ha surgido por lo de Obama, ¿no? Obama, aparte de que su mujer era blanca, nació y vivió en Hawái. Hawái no tiene nada que ver... La madre, perdona, la madre. Y Hawái no tiene nada que ver con el resto de Estados Unidos, ¿no? Es una sociedad muy abierta, donde no hay ningún tipo de racismo. De hecho, digamos que la aristocracia de allí son los antiguos hawaianos, incluso tienen una reina y tal, ¿no? Entonces, él se sorprendió mucho cuando no se vio de primera mano, ¿no?, el racismo y tal, hasta que llegó a Chicago. Era una cosa. Yo quería comentar algo sobre el afrelismo y para ver una idea de la cantidad de fuerzas brutales que se mueven alrededor de esto. El primer líder del afrelismo, Eduardo Mondlane, es asesinado tan temprano como en 1969 en Dar es Salaam, en Tanzania, con una carta bomba. ¿Quién le envía? Un libro bomba era. ¿Quién envía eso o quién está detrás de eso? Pues uno que después conocimos, la sección portuguesa de la Gladio. La Gladio es una organización secreta de la OTAN que estuvo en la Italia, por ejemplo, de los años de plomo, actuando. El asesinato de Aldo Moro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que el espectro de fuerzas políticas internacionales que están alrededor de eso, o en contra del afrelismo,
son brutales también, ¿no? Es decir, que están dispuestas a todo, es decir, a destruir el país si es necesario para que no triunfe. Por eso después la Renamo y esa lucha tan extensa, ¿no?, de 20 y tantos años. También con atentado. Yo quería solo destacar un punto que me llamó la atención leyéndolo, que es la culpa. O sea, cómo en ella todo ese amor por Mozambique y por los negros y tal, parte de una idea de injusticia, que cuando eres niño muchas veces eres más sensible a esas cosas. Ella, siempre los niños ven las cosas desde otro punto, ¿no? Están viendo a los adultos moverse y hacer y decir, y ellos están, ¿no? Y ella está continuamente doliéndose del desprecio, del odio. Yo creo que, claro, es una creación adulta, pero está muy bien, que viene de ahí, es como emana de ahí, ¿no?, de todos esos recuerdos. Y claro, en el amor de ella por su padre se interfiere continuamente también aquello de no le contesto, no le contradigo, no, o sea, le llevo la contraria, yo no pienso como él. Están las dos cosas presentes, el amor ese desbocado al padre, que es comprensible, yo lo comprendo. Si el padre es aventurero, es muy humano, muy abierto, muy carnal, muy fiestero, muy bruto también, y muy racista, evidentemente. Pero ese amor por él está a la vez que la sensación creciente de yo no pienso como él, ni como ellos. Eso es lo que a mí me pareció una cosa muy católica, o sea, que viene de esa culpa tremenda que tenemos encima, y los blancos también, como la culpa de todo, muchas veces es toda la culpa es nuestra porque somos blancos y no lo podemos evitar tampoco. Nada más. Cuando hablas del padre racista, en el libro, como no se deja ver la figura de la madre, no sabemos si la madre era racista. Presumimos que sería. O sea, las mujeres somos lo suficiente, somos tan inteligentes, somos personas, con lo cual podemos tener los mismos defectos que tienen los hombres. La madre sería racista, solo que no sale ahí, es escrito, pero sería una racista, seguro. De hecho, a ella no la deja jugar con los negros. Realmente, cuando la ve con el hijo del vecino y no sé qué, enseguida la madre va por ella y la viste de blanco para ponerla todavía más complicada el tema, ¿no? Está. Claro. Sí. Esa cosa que tenía como social, también en un momento dado atisba que podría haber, hombre, este negro me gusta, ¿no? Y de hecho el padre va a buscar al buen trabajador, le va a buscar para sacarle de la borrachera y que se ponga, porque está confiando en que él puede hacerle el trabajo. Y es el paternalismo y va y a la madre, a la mujer le da dinero para que le dé de comer a los niños y no sé qué. Es todo es un sentimiento de amor y a la vez de superioridad con respecto a ellos. Yo veo un libro de infancia impresionante, de lo que es la infancia, de pensar a ocultas, ¿no? O sea, de ver pasar el mundo y no poder explicártelo y querer y no querer, y eso es muy difícil contarlo, y además sobre todo pasados 30 años, ¿no? Más de 30 años. Es el mérito muy meritorio el mérito que tiene esfuerzo, la autora, poderlo contar, está claro. De todos modos, el racismo es una cuestión de educación, ¿eh? Los niños no nacen racistas. O sea, con lo cual esta niña es muy fácil. Me gustaría, no sé lo que hubiera pasado si en vez de tener 11 años hubiera estado hasta los 21, a lo mejor se hubiera convertido en racista, no lo sé. El racismo, los niños no ven el color, no saben, no lo ven, es algo adquirido. Aparte que vamos a ver, aquí todos nos consideramos blancos, sin embargo en Estados Unidos somos hispanos y no nos consideran blancos. O sea, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. No, el ser un poco más morenos que ellos, ya con eso no somos blancos. Es que... A ver si esto funciona, ¿no? No,
del libro. El libro me ha gustado mucho, se ha hablado mucho del tema psicológico. Realmente la parte más importante del libro para mí es la parte del retorno, es la parte, digamos, segunda del libro, hasta el punto de que el propio título podía ser Cuaderno de Memorias Coloniales y Metropolitanas. No, yo quería tocar un tema que habéis tocado de pasada, que no tiene nada que ver con el libro, tiene que ver con la raza. Cuando hablabais de que, o decía la presentadora, Nuria, ¿no?, que Obama no era negro, era mestizo. Pero tanto los negros como el señor Trump se identificaron en ese momento considerándolo como negro. Porque claro, aunque fuera mestizo, al fin y al cabo era alguien que no era blanco, que era el primero que accedía a la presidencia de los Estados Unidos. Y por otra parte, el señor Trump estaba diciendo que era negro y que había nacido en Kenia para evitar, digamos, que fuera presidente de los Estados Unidos, o discutiendo que fuera presidente de los Estados Unidos. O sea que es una cosa, digamos, curiosa y digna de mención. Y después, respecto a lo de Samora Machel, yo no tengo conocimiento profundo de cuál fue su evolución política y si fue un hombre más cruel o menos cruel. Lo que me extraña es que la mujer de Samora Machel, cuando él muere en un accidente de aviación en 1996, después se casa con Nelson Mandela. A mí me extraña muy mucho que una mujer pueda cambiar tanto, de pasar de ser la mujer del diablo a la mujer de alguien menos diablo, no sé. Esta es la duda que tengo. No sé, pero hombre, yo creo que Nelson Mandela tenía suficiente calidad moral como para... Bueno, en el libro también, y en otros libros sobre Mozambique o Angola, a los ponen a parir, con perdón, a los de la revolución, ¿no? De Portugal, quiero decir, ¿no? O sea, ponen entonces, no me extraña que pongan también a Samora Machel, o sea, si los ponen a los que para nosotros fueron algo maravilloso, para ellos eran el demonio, porque eran los que iban a dar la independencia, les iban a quitar de su paraíso. ¿Qué van a decir de Samora Machel, digo yo? Es que a mí, a ver, es que me extraña, o sea, me extraña tanto un debate sobre la crueldad de Samora Machel. No, es que no, pues las guerras son crueles, es que no sé quién focaliza, o sea, a lo mejor era cruel, pero ¿quién focaliza la guerra en una persona? Pues allí ocurrieron cosas crueles. Y no sé si Samora Machel como persona, fuera de Frelimo o fuera de lo que fuera, era cruel, no tengo ni idea, pero eso no marca la historia de Mozambique. No marca, no marca para nada. La Renamo y la Frelimo pues hicieron cosas muy malas, porque las guerras civiles son muy malas, siempre, pues son malas todas, pero las civiles son de órdago. Contemplamos a los negros desde un punto de vista de superioridad intelectual, moral y tal, hasta el punto que decimos negritos, que no es nada cariñoso, es despectivo, es hacerlos de menos. Y a lo mejor es que los negros, los blancos y tal, somos tan personas unos como otros, que no son mejores los blancos por ser blancos, ni son peores los negros por ser negros, que hay de todo en todos lados. Y si nos convertimos aquí en jueces de quién es más, quién es menos, te vas a Etiopía, todos son negros. Etiopía tienes ahí los Balcanes de África. Unos porque hablan una lengua y tienen dominio sobre otros, negros y tal. No salen de una guerra civil y se han metido en otra, porque al final, si lo decía Mar, la relación es dominante-dominado. El blanco es dominante y cuando es dominante, pues hace lo que hace los dominantes. Cuando al final el negro se rebela y es dominador, ya sabe lo que le pasa al blanco, van a jugar con su cabeza, pero es que esto es condición de una relación. Tenemos los santos inocentes. El señorito de la película es de la misma raza, tiene la misma religión, tiene la misma etnia que Zaharías, ese que de la tortola. Igual, la misma. ¿Cuál es la diferencia? Es de clase. Uno es el señorito y otro es el servidor. Cuando tenga ocasión, el otro le va a colgar.
Pero esto es la relación de lucha de clases, no Aquí de... quiero discrepar completamente. El decir que por supuesto que hay racismo, por supuesto que hay clasismo, pero decir que no ha existido históricamente un racismo contra los negros, o sea, los negros han sido tratados, los negros han sido vendidos como esclavos. Hay un libro que lo estaba mirando aquí que a mí me gusta mucho, que se llama África, una historia de 50 años de la independencia, de Martin Meredith, que cuenta el primer país independiente de Ghana, y está Nixon, que era vicepresidente, está allí porque fue un gran festejo, porque Estados Unidos le convendía las independencias de los países, y había un negro al lado y él no sabía si era, y le dice: ¿cómo se siente usted siendo libre? Y dice: no lo sé, yo vivo en Estados Unidos. O sea, pues en Alabama, en uno de estos estados racistas, Nixon, para hacerse el simpático y congratular, piensa que es un ganés, ¿no? Y le dice: no lo sé, yo vivo en Estados Unidos, o sea, no sabe lo que es libre. Es que existe el racismo, o sea, es que existe el racismo y existe el clasismo, pero el racismo contra los negros ha existido, o sea, y sigue existiendo cuando se dice que el problema de España de la migración y te sacan los negros viniendo, que parece que nos invaden. La migración negra no existe en España, casi. Ha existido incluso racismo, o no sé si puedo decir existe, de los pueblos, digamos, magrebíes, de toda la parte norte de África, que eran árabes y eran musulmanes, eran los que pactaban con los jefecillos tribales la recogida de los que luego vendían a los esclavistas europeos. O sea, ahí estaban metidos todos en el negocio. Eso nunca se dice, nunca se recuerda, pero es así, pero desde tiempos antiquísimos. Siempre los musulmanes de África han sido esclavistas, han sido... Los árabes. Los árabes. Los africanos son musulmanes. Sí, es verdad que nunca sabes cómo referirte, sí, es verdad. Sí, y eso fue una cosa que cuando se habla del esclavismo en África siempre es los negros que son vendidos a los blancos, ¿no? A los ingleses, españoles, portugueses, lo que sea. Pero es que ese negocio todo, antes de embarcar, lo hacían los jefecillos tribales con los árabes. Y me parece que es una de esas cosas que hay que recordar de vez en cuando, ¿no? Perdón.